Hola, en este video vamos a ver cómo crear las entities en Java a partir de una base de datos de manera automática utilizando el IDE de NetBeans. Entonces, para ello lo primero que necesitamos pues es una base de datos con una tabla por lo menos. Vamos a colocarle aquí entities, por ejemplo. Ese es el nombre de nuestra base de datos y vamos a agregar en la base de datos entities en cualquier esquema, en el público mismo puede ser, una tabla. Entonces agregamos una tabla, vamos a ponerle persona por ejemplo y vamos a colocarle los atributos. Vamos a colocarle tres atributos, una identificación, un nombre y un número de teléfono por ejemplo. Entonces aquí lo guardamos y ya tenemos nuestra tabla persona y una base de datos. Ahora lo que necesitamos hacer es crear un data source para podernos conectar desde nuestro IDE y poder generar en automático lo que son las entities. Entonces nos venimos a bases de datos, le decimos nueva conexión, escogemos el tipo de conexión que queremos. En este caso estoy usando una base de datos Postgres. Dejamos el controlador o el driver de conexión que está por defecto y indicamos los parámetros. Yo estoy en el localhost por el puerto por defecto y la base de datos la llamamos entities, que es el nombre que le pusimos en la base en Postgres que acabamos de crear. El usuario Postgres y la contraseña que estemos usando. Vamos a hacer un test de conexión. Nos dice que ha tenido éxito la conexión. Siguiente. Como lo tengo en el esquema público, la tabla, pues le digo que sea ese mismo. Siguiente y finalizar. Ya tenemos lo que es nuestro data source. Ahora vamos a crearnos el proyecto para poder generar esas entidades. Entonces, normal, seleccionamos nuevo proyecto. Y en este caso, como estoy utilizando una versión de NetBeans que digamos ha tenido ciertas restricciones, si yo escojo por ejemplo aquí una web application, él me va a obligar a configurar un servidor de aplicaciones y el data source en el servidor de aplicaciones, todo lo que conlleva. Entonces, para no liarnos tanto, vamos a hacer una aplicación de escritorio normalita y luego la podemos cambiar, por ejemplo, a una web application para poder hacer las demás cosas. En este caso, solo por ser prácticos, vamos a utilizar una aplicación de escritorio normal, un jar normal y luego pues lo podemos cambiar. Le damos siguiente, el nombre del proyecto pues coloquémosle por ejemplo entities from database. Y aquí ya lo tenemos. Una vez se ha generado, pues lo que necesitamos crear, en dependencia del framework que vayamos a utilizar para la persistencia, pues crearemos uno u otro, digamos, fichero de configuración. En este caso vamos a usar el estándar por ser prácticos, el de JPA. Entonces creamos un persistence unit y lo que hacemos aquí simplemente es decirle que no lo cree a partir del data source que hemos creado previamente, que es este. Le decimos que nos cree, digamos, o sea, la acción que va a tener por defecto es crear las tablas si no existe, y le decimos finalizar. Y listo, así de sencillo, ya lo tenemos. Ahora lo que queremos hacer pues es simplemente generar lo que son las entidades partiendo de esa base de datos. Entonces vamos a decirle que creamos las clases entity partiendo de la base de datos. Bueno, aquí tenemos un problema porque no le pusimos una llave primaria. Vamos a ponerle una llave primaria a esa tabla y con eso digamos que lo dejamos listo. El problema fue ese. Nos devolvemos por ir rápido y vamos aquí a constraints, agregamos una llave primaria y con eso pues ya tenemos creado lo que es una llave primaria de esa clase. Ahora si nos volvemos ya no deberíamos tener ningún problema. Ahora ya la podemos escoger, la agregamos, le damos siguiente. Aquí podemos seleccionar diferentes, digamos como diferentes maneras de trabajar con este framework, incluso pues definir un nuevo paquete donde vamos a guardar estas clases y tales, pero pues vamos a dejarlo todo por defecto. Y con eso pues ya nos venimos aquí a este paquete que nos ha creado por defecto y tenemos lo que es nuestra entidad.
Esto es muy útil a la hora de trabajar pues con entidades que son bastante complejas, digamos tablas que son muy grandes, pues nos evitamos el tener que venir y escribir todo esto a mano. Si lo quisiéramos hacer también, por ejemplo, con Hibernate, también lo podemos hacer. Lo que pasa es que tendríamos que utilizar, digamos, otras configuraciones, y pues no quiero entrar en esos detalles porque realmente hay muchos videos ya creados de esto, pero es algo muy sencillo. Así como hemos creado esta entidad, a partir de estas entidades, luego en otro video que también lo tengo en mi canal, ya se explica cómo crear lo que es, por ejemplo, una aplicación Java Server Faces, donde se crea también de manera automática utilizando los formularios partiendo de estas entidades. Entonces el objetivo de este video pues es poder, digamos, como complementar esa parte que me faltaba. Luego, si lo quisiéramos hacer con Hibernate, por ejemplo, en lugar de haber escogido el Persistent Unit, pues lo que deberíamos hacer es seleccionar aquí otro. Buscamos del framework de Hibernate, por ejemplo, y lo primero que nos va a pedir es un Hibernate Configuration, que es básicamente el equivalente al Persistent Unit, donde metemos toda la configuración de la base de datos. No lo hago aquí mismo porque, digamos, no me va a funcionar porque ya utilicé, digamos, la otra parte, pero tendría que crear este, y una vez que lo tengo pues debo crear un fichero de ingeniería inversa, y después que lo tengo pues selecciono ya esta otra opción de crear, digamos, lo que son las entities partiendo de la base de datos, y ya con eso lo tendríamos, digamos, listo para poder seguir trabajando con él. Bueno, pues este video es muy sencillito, solo quería poderles mostrar esta parte que es muy sencillo a la hora de trabajar con NetBeans y con los diferentes plugins que trae o las diferentes facilidades para trabajar con uno u otro framework, y así evitarme, digamos, hacer tantas cosas a mano, ¿no? Porque todo esto pues ya lo hago, digamos, de manera automática y me evito muchísimo código. Bueno, pues les recomiendo que se suscriban al canal, que me dejen sus comentarios y hasta una próxima.